Buenas, ya está listo el mate y nosotros preparados para hablar acerca de la carrera espacial, ¿no, Pablo? Sí, la carrera espacial es muy conocida, ¿no? Porque uno siempre recuerda esta idea de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Que sería, en realidad, el hito que marca el final de la carrera Claro. espacial. Pero vamos a empezar de cómo se llegó a la idea de que un país es mejor o peor, Mm, o un estilo de vida es mejor o peor, solamente porque llega el hombre a la luna. Y hay que hacer unas ciertas divisiones acá de qué significa la carrera espacial. Está muy entroncada con, en realidad, una guerra entre dos países. totalmente, sí. Sí, solamente podría haberse dado este conflicto en medio de la Guerra Fría, ¿no? Esto tiene que quedar claro. La Guerra Fría tiene normas particulares, es muy diferente a guerras del pasado. Fría justamente porque no es una guerra que se lleva a cabo en un campo de batalla, a veces sí, en algunas regiones del tercer mundo, pero si hablamos de el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tenemos que aclarar que es un enfrentamiento sobre todo que tiene que ver con lo ideológico, con lo psicológico también, ¿no? Los Mm. efectos, los traumas que puede llegar a generar la Guerra Fría en cada una de estas poblaciones. Es un enfrentamiento entre el bloque occidental, que representa un poco el sistema, el modo de vida capitalista, y el bloque oriental, que representa un modo de vida comunista, socialista, ¿no? Pablo, Sí, ¿cómo? uno tendría que marcar el comienzo de la Guerra Fría al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ustedes imagínense que Alemania cae y algo que caracteriza a la Alemania nazi es justamente la fuerte inversión en ciencia aplicada a la guerra. Algo que sucedió durante toda la Segunda Guerra Mundial en todos los países participantes. ¿Sí? Estados Unidos también invirtió muchísimos recursos en la guerra, pero se sabía de los científicos alemanes que eran pioneros en muchas cosas, ¿no? Ujú. Hasta podemos decir que también son de los primeros pioneros en la televisión, Mm. en ciertas formas de codificación. Y hay un área específica que es la cohetería. Que uno tiene una idea que no es confundirse un misil con un cohete. Mm. En este caso, un cohete es justamente un instrumento que tiene un combustible interno. Ujú. Ese combustible interno explota como si fuera el de un auto, acciona, ese elemento se eleva, cuando se acaba ese combustible, cae como si fuera un proyectil balístico. O Ujú. sea que hay que calcularle dónde va a caer, Claro. porque no es que tiene teledirigido ni nada por el estilo. Los alemanes habían perfeccionado muchísimo eso. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la cohetería era algo más bien de hobbyistas, ¿no? Mm. Era gente que se dedicaba capaz a la ingeniería, a las matemáticas, a la química, que le interesaba fabricar combustibles, ver cómo lanzar un cohete. Inclusive en Estados Unidos se sigue utilizando este juguete del cohete, armar un cohete casero Mm. y que salga para arriba a ver si vuela y vuelve a caer Claro, sano. totalmente. Como en las Eh, películas de Los Simpsons, por ejemplo. Como en Cuando, las películas de claro. los Simpsons. Sigue estando ese imaginario porque había clubes de cohetería. Ujú. Bueno, acá los alemanes le aplicaron concretamente para la guerra. Y aquel que diseñó el programa de cohetería se llama Bernard von Braun, que era un joven ingeniero, muy joven y muy talentoso. O Ujú. sea, realmente era un destacado en el armado de cohetes y arma el famoso cohete B-2, que va a ser utilizado por primera vez contra población civil durante la Segunda Guerra Mundial contra el Reino Unido. Ujú. ¿Qué pasó con estos cohetes? Que se dieron cuenta que no eran muy precisos de dónde caer, ¿no? Que algunos caían donde más o menos habían calculado y otros que no. Porque, bueno, no estaba tan sofisticado todavía el tema de la precisión, porque usan balística. Imagínense que es como tirar un proyectil o para decirlo más fácil, un piedrazo. Uno tira Claro. una piedra y más o menos le calcula por dónde va a caer. Eh, Tiene una trayectoria definida por la mecánica, sí, digamos, es decir, se mueve de cierta manera. Hay que tener en cuenta que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, estos talentos dentro de la industria nazi van de alguna manera a ser disputados por las grandes potencias que son las que salen victoriosas, ¿no? Tanto Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Va a intentar reclutar a muchos científicos de la Alemania nazi derrotada, entre ellos a este que menciona Pablo, que va a tener un rol muy destacado, ¿no? En la carrera espacial. sí, es importante mencionar que la mayoría de los científicos de la Alemania nazi Ujú. prefieren y van a hacer esos viajes a Estados Unidos, porque tienen más rechazo con la Unión Soviética. Hay unos pocos casos de que van a la Unión Soviética, la mayoría a Estados Unidos y otros países, ¿no? Acá tenemos el caso muy conocido de este alemán que supuestamente sabía Ujú. energía nuclear, porque también es otra de las ramas de la ciencia de la cual la Alemania estaba empezando a visibilizar como la arma del futuro.
Sí, Y también otros casos que tienen que ver más con... que estafó a Perón, estamos Sí, de acuerdo, y, ¿no? sí, y tenemos también a Eichmann, a Mengele, que tienen que ver con otros rubros, ¿no? En el Sí, caso la medicina y la biología. exactamente. Muchos militares y científicos y técnicos van a estos países, también a Canadá, también hay casos en todo Occidente, ¿no? Sobre todo en Occidente, no tanto en la Unión Soviética. Sí. Entonces, pasan los años y Estados Unidos tiene cierta confianza de que el estilo de vida del capitalismo es mejor que el del socialismo, porque la imagen que tenía Occidente de la Unión Soviética es de un país atrasado y gris, Mm. que es imposible que se destaque en algo, ¿no? Y si lo hacen, lo hacen de peor calidad. Mm. Y hay cierta distancia de que realmente no saben qué ocurre. Hasta que en 1957 va a ocurrir, en octubre va a ocurrir un batacazo. Va a ser todo ese año, en un año de exposiciones científicas. Ujú. Sobre todo que tengan que ver con la Tierra. ¿Sí? Y Estados Unidos participa, da algunos proyectos, y como es de la comunidad científica, son demostraciones científicas que todo el mundo pueda ver. Ujú. Y la Unión Soviética lanza un cohete. Ese cohete es el cohete R-7. Ujú. Dentro de ese cohete, la punta tiene una cápsula que le van a denominar Sputnik, que tiene el sonido que ahora vamos a escuchar a continuación. Como ustedes pudieron escuchar, es un pitido que uno diría, bueno, no es gran cosa, pero sin embargo esto se podía sintonizar en las radios estadounidenses, ¿no? Lo mismo Unión Soviética manda la información para que todo el mundo lo pueda visibilizar, porque la idea era hacerlo visible. Recordemos esto de la Guerra Fría, es mostrar y ocultar. Ujú. Mostrar exagerando, ocultar lo que no te conviene, ¿no? Mm. Y todo el mundo empezó a escuchar ese objeto que volaba, sobrevolaba el cielo estadounidense, que no era visible, pero estaba porque había una comprobación científica, una señal, y que orbita la Tierra. Y aparte hay un cohete que es capaz de mandar un objeto como ese, y le están calculando todo el tiempo cuánto peso podría tener, que fue todo un debate en la época. Un objeto que va de la Tierra al espacio exterior. Entonces, ese objeto, ¿cuánto pesa? Porque si pesa determinada cantidad de kilos, puede tener ese mismo cohete una bomba. Ujú. Puede reemplazar, en vez de tener este Sputnik que manda una señal de radio y que controlaba algunas cuestiones básicas, son instrumentos muy rudimentarios, podría ser una bomba. Podría caer sobre Estados Unidos. Entonces entra el pánico. Claro, este es el efecto psicológico del que hablamos al principio, ¿no? Que genera la Guerra Fría. El efecto psicológico sobre la población norteamericana. Imagínense que además esta sensación de... No se esperaba que este país gris y atrasado, como comentaba Pablo, se adelantara en la carrera espacial, y sobre todo con un segundo hito también en el 57, que es la llegada de Laika al espacio, ¿no? Laika es una perra soviética que justamente a bordo del Sputnik 2 va a surcar los cielos y también va a generar mucho ruido en Occidente, ¿no? Porque es sentir que se avanza aún más y uno persigue desde atrás, ¿no? Sí, claro, ustedes piensen que Estados Unidos todavía no estaba ni cerca de lograr colocar un satélite. Ujú. Y ya los soviéticos habían colocado un satélite y un ser vivo. Ujú. La idea de la perra laica es saber si los seres vivos podían vivir en el espacio. El plan original de la perra laica es que cuando llegue al espacio iban a poder sondear un poco el comportamiento del animal, y con el paso del tiempo una parte de las comidas, la destrucción de comida, iba a tener un veneno y iba a matar al perro. ¿Sí? Medio que no se divulgaba esto por una cuestión, sí, que decir, más de lo sensible, ¿no? Claro. Porque uno no quiere que maten a un perro, aparte era un perro callejero. Ujú. Eh, Hay toda una iconografía acerca de Laika, es muy querida por la Sí. población soviética. Sí. Y después de que se desclasificaron los documentos, una vez caído el comunismo, ya después de los años 90, se supo que la perra laica no llegó siquiera al espacio, ¿no? Que muere antes porque fallan algo que llaman los escudos térmicos. Cuando un objeto adquiere gran velocidad en el aire, la fricción del aire hace que se caliente el objeto. Y eso hizo que el perro, la perra, se agote, se ahogue básicamente por asfixia, por el calor, se sofoque. Inclusive durante mucho tiempo Laika fue vista, es un héroe de la Unión Soviética, una heroína, ¿no? Ujú. Una heroína de la Unión Soviética.
Hay mucha iconografía, como decís vos, inclusive he visto cuentos infantiles que trataban de niños que, obviamente del lado soviético, que son cosmonautas, no astronautas, Claro. después vamos a hablar un poquito de eso, iban al espacio a rescatar a esa perra, ¿no? Claro. Y bueno, entonces llegamos al 29 de julio del 58, momento en que Estados Unidos va a tomar la decisión de crear una agencia nacional para justamente la exploración espacial, ¿no? Es un momento de quiebre en la historia de la carrera espacial para este país, porque ya después de haber perdido, digamos, el primer satélite, el primer ser vivo, hay mucha preocupación en el gobierno norteamericano y se crea la famosa NASA, ¿sí? Que es justamente esta agencia, hasta este momento, empresas privadas en relación con autoridades públicas e instituciones del gobierno iban de alguna manera creando, realizando estas coheterías, ¿no? Pero ahora tenemos ya una agencia nacional, que es la NASA, ¿no? Y dirigida por quién, Pablo. Por Wernher von Braun. Ahí está. Este mismo que había dirigido los misiles durante la Segunda Guerra Mundial para el lado del nazismo, ahora es el principal referente de la NASA, ¿no? Acá la connivencia clara, un poco escondida diciendo, bueno, son científicos, Claro. como la idea de que el científico es alguien que está por fuera de la cuestión ética, simplemente investiga, cuando en realidad, en este caso, es ciencia aplicada a la industria militar. Claro. Hay que hacerle diferencia. No toda la ciencia es aplicada a la ciencia militar, en este caso sí. Y el siguiente hito es también un revés para Estados Unidos porque estaba atrasado. Es muy conocido el reclamo de Wernher von Braun cuando reclama más presupuesto, diciendo, bueno, denme una plata para investigar mejor y hacer mejores proyectos. Que le preguntan a los periodistas porque ya se empezaban a preguntar esta cuestión de qué va a haber en la Luna. Claro. Vamos a llegar tan lejos, vamos a llegar a la Luna. Y le preguntaron a Wernher von Braun, ¿qué va a haber en la Luna? Y él respondió, si nos apuramos, comunistas. Claro. Directo. Directo, al pánico de la Guerra Fría, ¿no? La idea de que el comunismo va a triunfar, va a lograr conquistar el espacio, y cuando conquiste el espacio, caerá sobre tierra estadounidense. También sumado a esto al pánico de la bomba nuclear, Claro. que es de la misma época. Ujú. Va a llegar un momento en el que tienen que calcular cuánto pesa una bomba nuclear, y si hay un cohete que lo pueda trasladar desde un misil, desde el país de origen, de la Unión Soviética, a Estados Unidos. Ese es el principal pánico, ¿no? Que un ruso pueda apretar un botón y que caiga sobre el suelo estadounidense esa bomba. Y otro golpe psicológico además, tercero ya, porque tenemos el Sputnik, Laika y Yuri Gagarin, primer hombre que camina en el espacio de alguna manera, ¿no? Y es soviético también, ¿sí? 1961. Otro héroe importante, Yuri Gagarin, va a haber un monumento por todos lados, ¿no? Y recién, al mes siguiente, Estados Unidos va a lograr empatarlo, ¿no? Con la figura de Alan Shepard. Alan Shepard va a lograr lo mismo que Yuri Gagarin, que es enviar una persona al espacio y que vuelva sano, ¿no? Ahí está empezando a haber una cuestión de emparejamiento. Lo que pasa es que la Unión Soviética realmente estaba adelantado. Si uno lo ve en esa época, en la carrera militar, por lo menos durante los 50 y comienzos de los 60, va a haber un gran avance, ¿sí? Sí. Después de los 60 después de los mediados de los 60, eso va a cambiar fuertemente. Hay un cambio de administración incluso en Estados Unidos. Sí. Llega Kennedy al gobierno y hace de la carrera espacial, dentro de otros temas también, ¿no? Por supuesto, el movimiento de derechos civiles, pero la carrera espacial fundamentalmente va a ser como uno de sus programas de gobierno, ¿no? Y de hecho, bajo su gobierno se va a empezar a idear el programa Apolo, ¿no? La frase de él es muy clara: tenemos que llegar a la Luna antes de que termine esta década, ¿sí? Sí. Es ganarle la carrera, siempre con esto en mente, ¿no? Sí, el que llega a la Luna gana la carrera, demuestra que alcanzó el máximo objetivo posible, ¿no? Porque el siguiente objetivo es Marte. Claro. Que todavía ninguna persona ha llegado a Marte hasta el momento que se realizó este video, pero es muy probable que suceda dentro de poco. Exacto, ¿no? Hay algunos planes. Hay bastantes planes. Y a partir de este momento la Unión Soviética va a sufrir un estancamiento económico que va a hacer que los planes se vayan truncando, ¿sí? Va a haber grandes accidentes en la Unión Soviética, como explosión de estos cohetes, donde mueren gran parte de los ingenieros. No lograron hacer un buen recambio generacional de los jóvenes talentos de la Unión Soviética, y el recorte del presupuesto. Y a partir de ahí empezar a tener cada vez más hitos de Estados Unidos más importantes, ¿no? El primero va a ser John Glenn, que va a orbitar la Tierra varias veces, que hasta hay una película que trata sobre eso, y el rol de las mujeres científicas
Es una película muy buena, la recomendamos. Figuras ocultas se llama, que muestra cómo las mujeres en realidad estaban detrás de todos los cálculos que hace la NASA para que se produzca esa órbita de Glenn. Y que no se tienen en cuenta en la escritura de la historia, ¿no? Parece que son todos científicos, hombres, varones que están ahí haciendo los cálculos, pero las mujeres tenían pilas y pilas de escritos y de fórmulas matemáticas para calcular la trayectoria de la órbita, para entender cómo superar esa barrera que es la gravedad, ¿no? Entonces todo eso forma parte del desarrollo de la carrera espacial. Sí, mientras Estados Unidos tiene que hacer una película para visibilizar a las mujeres, la Unión Soviética al año siguiente, en el 63, envía a una cosmonauta, mujer Claro. que es Tereshkova, Claro. y la convierte también en una figura pública famosa, porque la mujer soviética tiene otro valor que la mujer estadounidense. Se esperaba que la mujer cubra los roles estereotipados de crianza, de madre y todas esas cuestiones, pero al mismo tiempo aceptan que la mujer se puede destacar tanto en la guerra como en la ciencia, como, en este caso, cosmonauta, ¿no? Totalmente. Una mujer astronauta. Lo que volvemos acá, este es el último gran hito de la Unión Soviética, porque ya en el 66 es el último éxito que va a tener la Unión Soviética como su propia carrera, que es en el plan Luna 9, logra aterrizar en la Luna, la Unión Soviética, pero sin tripulación. Claro. Se envían algunas imágenes. Se ¿no? envían imágenes, se capturan algunas muestras, pero ya para ese momento se empieza a estudiar la cara oculta de la Luna, Claro. las fotos y un montón de cuestiones más que no queremos detallar para no hacerlo tan pesado el video, ¿no? Pero la Unión Soviética llega primero a la Luna Sí, y logra aterrizar, pero sin personas. claro. El desafío de Kennedy era Llegar con uno. con personas y que vuelvan sanos. Exacto. También, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención del programa Apolo, primero que empieza con un fracaso rotundo, ¿no? El Apolo 1 Sí. se produce un incendio y ya lo vamos a ver en detalle. La otra cuestión es que en 2 años y medio se concreta toda la travesía, ¿no? Desde el Apolo 1 hasta el Apolo 11, el famoso Apolo 11. Sí. ¿Qué pasa en el 67? Bueno, el incendio de la cápsula estaban practicando los astronautas y quedan encerrados por un fallo en los mecanismos y quedan encerrados ahí y fallecen 3 astronautas. Esto forma parte Delito, ¿no? de la carrera espacial, ¿no? Hasta este momento la Unión Soviética parece imbatible. El 66 había llegado a la Luna y en el 67 a Estados Unidos se le había prendido fuego el cohete, ¿no? Y había matado a sus propios astronautas. Con lo que tardan en poder entrenar a un astronauta. Claro. Recordemos esto, ¿no? Que no es cualquier persona. Sin embargo, ya para el año siguiente, en el 68, el Apolo 8 logra orbitar la Luna, o sea, darle la vuelta. Y ahí no descendieron porque todavía no existía la estrategia de descenso y ascenso, que es otra maniobra técnica. Pero sí logran orbitar la Luna, o sea que ya estarían superando en el 68 apenas 2 años después a la Unión Soviética. Y finalmente, bueno, llegando al 20 de julio del 69, el famoso hito, ¿no, Pablo? El hito final que marca justamente esta victoria, que en realidad es una victoria autopromocionada, ¿no? Se dice, yo quiero llegar a la Luna y finalmente se llega, ¿no? Hay mucho de marketing y de propaganda ahí, porque el objetivo final podría haber sido cualquier otro. Pero las dos potencias aparentemente habían marcado eso como un indicador válido, sobre todo Estados Unidos, y finalmente, bueno, el 20 de julio se llega a la Luna. ¿Quiénes son los protagonistas de esta travesía? Bueno, son 3. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Collins. Exactamente. Collins, pobre, que no pisa la Luna. No pisa la Luna, ¿no? Recordemos que esos 3 primeros que van a la Luna, Collins no descienden los otros 2, o sea que el otro se quedó adentro. Sí, hablábamos de eso, ¿no? Que se queda girando mientras sí, los otros están ahí. Sí, está en el coche. En la cápsula, claro. Sí. Un lugar, bueno, puedo decir que fue a la Luna, pero no puedo decir que la pisó. Claro, sí. No le hicieron la gamba a los amigos, ¿no? Bajá un rato, pisalo. Un cambio. Y bajá rápido, pisalo y volvé. Claro. No cambia nada, son 3 minutos. Le llevaron un poco de polvo igual, ¿no? Porque vuelven con Sí. polvo lunar para hacer unas investigaciones. Pero bueno, las famosas fotos que todos conocen del hombre en la Luna plantando la bandera de Estados Unidos. Y la famosa frase también de Armstrong, Sí. ¿no? Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Que es cierto. Es cierto, la verdad, que es un hito del desarrollo de la ciencia y la técnica, ¿no? Y siempre se corre el rumor de que todo es trucho. Que es todo filmado por Stanley Kubrick. Stanley ¿no? Kubrick, O un otros, digamos. gran cineasta Sí. de la época,
y que había hace poco filmado Odisea en el espacio. Exactamente, sí. Entonces tenía como este mecanismo fuerte de saber cómo es el espacio y toda la Claro. cuestión. La verdad es que eso es un mito fuerte que le gusta a todas las personas que están en las teorías conspiranoicas, Claro. ¿no? ¿Por qué? Hay fundamentos y son muy fáciles de demostrar. Ujú. Primero, que es imposible que nadie que haya participado en el proyecto Apolo, que eran cientos y cientos de personas, todo el mundo finja, no hay nadie del proyecto Apolo que haya estado involucrado que diga sí, realmente fue mentira. Claro. Y es imposible que a lo largo del tiempo se sostenga algo tan masivo, tan grande, oculto. Imagínense la familia de los técnicos, o sea, toda una gran conspiración de Todo- miles y miles y miles de personas, ¿no? Sí. Segundo punto, se dejó una placa Ujú. con una coordenada que aquel que tenga un láser con una cierta potencia, que generalmente hoy en día ya es más accesible, pero en ese momento era un lugar más técnico, un lugar más profundo, es un presupuesto más grande, Sí. que vos envías la señal y hace contacto con algo que quedó allá. Ujú. O sea que dejaron una demostración científica porque Estados Unidos quiere demostrar también a la Unión Soviética que lo logró. Ujú. Y acá viene la tercera parte, que es más importante. La Unión Soviética es aquella que reconoce que realmente Estados Unidos llegó a la Luna. Ah, imagínense. Y la Unión Soviética es la Guerra principal Fría. interesada que no lo logre. Claro. Invirtieron décadas de investigación, de inversión, Mm. y son los primeros en decir no llegaron. Jamás sucedió eso. Toda la teoría conspirativa surge de un libro de un periodista estadounidense y proliferó. Sí, fomentada por Y hoy en día algunos ni hablar. documentales, ¿no? que circulan en redes y está bueno, ¿viste? Todo lo conspirativo es atrayente, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, también esto es increíble. Esto es más increíble que si ocurrió que si no ocurrió, digamos, ¿no? Sí. Es más increíble este viaje por el espacio, los cosmonautas soviéticos, los astronautas norteamericanos. Creo que querías decir algo acerca de eso. Ah, sí. Es para los estadounidenses es astronauta, que Ujú. astro viene de estrella, y cosmonauta viene, bueno, cosmos es el espacio, ¿no? Claro. Uno diría cuál es la terminología más aceptada, todo el mundo dice astronauta, ¿no? Pero el más aceptado en realidad es cosmonauta, Claro. ¿no? Ujú. Aquel que viaja en el espacio. Y aquí en Argentina, Eternauta sería, ¿no? El Eternauta. Bueno, Así que bueno. así que, bueno, muchas gracias por escucharnos, Pablo, llegar hasta como acá. siempre, un gustazo. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, TikTok. Ujú. Suscríbanse, pónganle me gusta, compártanlo. Ayúdanos a crecer un montón y los vemos la próxima. Saludos.